buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a su programa Consejo Legal en Televisión Nacional de Honduras. Soy la abogada Fabiola Rosa y esta noche vamos a tocar un tema muy interesante como lo es el régimen económico dentro del matrimonio. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a dos magistradas de la Corte de Apelaciones, de la Corte Tercera de Apelaciones, como lo es la abogada Lizin Chius y como lo es la abogada Ada Rivera. Bienvenidas. Gracias. Bienvenido. Este es un tema muy interesante, así que recuerda que al final del programa nosotros abrimos los teléfonos para que tú puedas hacer las preguntas, inquietudes que tú tengas, ¿verdad? Aquí a nuestro panel. Y vamos a empezar hablando de lo que es el matrimonio. Me gustaría que usted nos explicara, abogada, qué es el matrimonio. Sí, en nuestra actual legislación, que es el Código de Familia, ¿verdad?, en donde se establece, podemos decir en el artículo 40, ¿verdad?, donde el matrimonio se constituye como sobre la base de la igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, al ya contraer el matrimonio, es cuando con este tema que vamos a exponer en este momento y que le vamos a dar explicación a todos los que nos están escuchando y viendo, sobre el régimen económico, que es un tema que se debe, ahorita es como un tema de moda por la situación que hay ahorita en el Congreso con los diputados que han hecho esta iniciativa, ¿verdad?, en lo de la celebración de las capitulaciones matrimoniales. Conversando con la abogada Ada Rivera, estábamos viendo, bueno, que sí es importante esta situación, ¿verdad?, de celebrar las capitulaciones matrimoniales. Pero primeramente vamos a iniciar dando qué es el régimen económico de nuestra actual legislación. Entonces, tenemos, ¿verdad?, a partir del artículo 64, en donde una pareja, cuando se va antes de casar, o está unida ya en matrimonio, entonces ellos deben disponer o acordar cómo van ellos a disponer de sus bienes adquiridos durante el matrimonio o administrarlos también durante el matrimonio, Pero ¿verdad? Realmente, antes la gente se casaba y no sabía ni que eran capitulaciones matrimoniales, no se pensaba realmente en eso, y ha habido a veces como una desventaja para el cónyuge que queda en la casa, porque el cónyuge que está afuera y que trae el alimento, la comida, que gana un salario, a veces ha habido conflicto pues a la hora de saber cómo se va a administrar ese dinero. Así que yo creo que esa fue lo que provocó la iniciativa en el Congreso, ¿verdad?, para que se hiciera esta reforma, que esta reforma es nueva, y me gustaría que hablara sobre ello, abogada Rivera. Sí, gracias, abogada. La verdad es que la reforma todavía está en discusión, no se ha aprobado. Lo que ha sucedido es que las personas, al estar desinformadas sobre la existencia de diferentes formas de administrar sus bienes dentro del matrimonio, no se establece la celebración de las capitulaciones matrimoniales y por lo tanto ya el código ha previsto que cuando no sucede eso, el régimen supletorio, o sea, para suplir esa omisión, el que impera es el de separación de bienes. Que entonces la mayor parte de la población en Honduras ha celebrado su matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, quizás la mayoría por desconocimiento en que existen otras dos formas de poder administrar sus bienes, y eso ha sido el conflicto que hasta ahora ha habido. ¿Y esas dos formas son, abogada Lizin? Las dos formas, hay tres formas en el Código de Familia que se establecen actualmente, que es la comunidad de bienes, la sociedad de gananciales y la separación de bienes. La comunidad de bienes son los bienes adquiridos durante el matrimonio o la unión de hecho legalizada. Entonces los bienes es de ambos cónyuges. En la sociedad de gananciales, ahí lo que impera es que cada quien tiene sus bienes. Ahí lo que es de los cónyuges es la utilidad de esos bienes. Por ejemplo, usted con su esposo tiene una casa, entonces la alquilan. Entonces la utilidad del alquiler de esa casa es de los dos, pero el inmueble siempre va a estar a nombre de su esposo. Y la separación de bienes es cada quien es dueño de lo que adquiere, ¿verdad? Así es.
¿Cuál creen ustedes que genera un mayor conflicto a la hora de aplicarse de estos regímenes? Ustedes como abogadas, como magistradas, y usted que fue coordinadora de la sala, perdón, de los juzgados de familia por mucho tiempo, ¿cómo consideran ustedes que esto viene a ayudar al fin del matrimonio, a que el matrimonio se ve mejor, a que esté más organizado, que cumpla el propósito por el cual se ha unido? Bueno, según la experiencia que yo durante laboré, y también la abogada Ada fue jueza de familia, y hemos conversado de las experiencias que en la realidad es que actualmente no se celebran capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Pero la que para nosotras que lo hemos discutido este tema, que miramos como un conflicto de celebrarlo, es la comunidad de bienes, ¿verdad? Porque imagínense usted estar viendo, calculando, por el ejemplo que yo le puse, sobre la sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales, porque es los bienes obtenidos de cada uno ahí, ¿verdad? Pero las ganancias de cada bien, estar haciendo ese conteo de todas esas ganancias al momento, por ejemplo, de haber una disolución del vínculo matrimonial, creemos que en eso es donde hay un poquito, no poquito, es bastante como conflicto, así que habría un conflicto entre la pareja en esta forma de régimen económico. O sea que tendría que tal vez, ahorita que va a ir de nuevo al Congreso, como ampliarse un poquito más sobre este tema, dejar las cosas un poquito más claras, sí, para que fuera más fácil de aplicarlas. Para hacer una aclaración también, ¿verdad? Pensamos siempre en el establecimiento de un régimen económico. La gente lo piensa por si hay un divorcio, por si hay una disolución, pero en realidad el régimen económico no solamente sirve a la hora de repartir bienes por una disolución del vínculo matrimonial. El régimen económico es para administrar los bienes durante el matrimonio, para que no hayan conflictos durante el matrimonio y mucho menos conflictos al finalizar el matrimonio. Entonces, ya sea durante o ya sea al finalizar, es mucho más fácil determinar de quién son los bienes cuando hay bienes separados, porque cada quien es dueño de lo que tiene a su nombre. O cuando hay comunidad de bienes, porque todos los bienes que se han adquirido durante el matrimonio forman parte de una comunidad y se reparten por mitad en partes iguales, a excepción de las donaciones y de las herencias. Todo lo demás entra. Entonces, como dice la abogada Chus, el único conflicto que vemos es la sociedad de gananciales, y el conflicto más que todo es porque no está muy desarrollado en nuestra legislación. Por ejemplo, en España, la sociedad de gananciales tiene un articulado muy extenso precisamente por lo conflictivo que es ese reparto de bienes. Pero en nuestra legislación solo lo tenemos como una forma de régimen, pero no está desarrollado en su totalidad. Entonces eso podría dar lugar a mayor conflicto a la hora de repartir los bienes. Claro que sí. Quisiera hacer hincapié, sé que usted lo ha explicado muy bien, pero sabemos que nos mira mucha gente, nos mira gente del interior, y que ahorita debe estar con un poquito de dudas, y queremos pues un ejemplo de cada uno de los tipos de regímenes que hay, que nos vuelvan a dar un ejemplo en un lenguaje que la gente nos entienda, los que nos están viendo, para que puedan identificar qué les conviene o no les conviene a la hora de tomar una decisión como esta, porque sé que algunos no se han casado y que tienen que hablar este tema para cuando les toque ya el casarse, o otras personas que están casadas quieren saber si pueden entonces pues tomar uno de estos regímenes. Eso que acaba de usted de mencionar creo que es muy importante. Es mejor cuando las parejas se van a casar y que están en armonía, ponerse de acuerdo en estos aspectos, porque como les digo, no es a pensar a que porque me voy a divorciar, no, es a pensar cómo vamos a llevar a cabo toda esta vida en común y toda esta vida matrimonial. Entonces es más fácil ponerse de acuerdo cuando hay armonía que después cuando ya hay un conflicto. Entonces es bueno saber, ahora la reforma lo que pretende es que toda persona tenga esa opción de elegir cuál de los tres regímenes económicos quiere. Entonces para poder elegir hay que conocerlos, ¿verdad? Entonces, no sé, la abogada quiere dar unos ejemplos, uno de cada uno. Básicos, sencillitos. En la comunidad de bienes, por ejemplo, que dice que los bienes adquiridos durante el matrimonio, la unión de hecho legalizada,
una casa que se compre por cualquiera de los cónyuges es de los dos, tanto del esposo como de la esposa. En las sociedades de gananciales, mi esposo compra una casa y la alquilamos. El alquiler es para los dos, pero la casa continúa siendo de mi esposo. En la separación de bienes, mi esposo compra una casa, yo compro una casa, la casa que él compró es de él y la casa que yo compré es mía. A uno fruto. O yo compré el carro y él compró la casa, entonces el carro es mío y la casa es de él. Ok. Sí, porque, perdón, generalmente solo hablamos de casa. casas. Y, por ejemplo, también Es que se son las compra más un peleadas. vehículo. Sí. Y es lo más común, ¿verdad? Que en una Sí, pareja buscan de hacerse de su casa. O una empresa, Ujú. o puede ser participaciones, o sea, cualquier tipo de bien puede entrar dentro de un Así régimen es, sí. económico. Bueno, ¿y qué trámites tiene que realizar una persona que quiere establecer un régimen económico en su matrimonio? Bien, entonces, cuando se hacen los trámites para contraer matrimonio, el notario, si se van a casar entre el notario o el alcalde, le va a explicar a la pareja, bueno, está en esta obligación de explicarles cada uno de estos regímenes económicos, y eso implica, al decidirse por uno de ellos, realizar una escritura pública que se denomina capitulaciones matrimoniales. Entonces, ¿qué es lo que contienen las capitulaciones matrimoniales? ¿Cuál es el régimen que va a haber? Por ejemplo, si es una comunidad de bienes, se puede designar que ambos cónyuges van a ser los administradores o pueden escoger a uno de ellos. Si es separación de bienes, pues no hay administrador, porque cada quien es dueño de sus propios bienes y los administra personalmente. Bueno, ahí sería aprobado el matrimonio desde ponerse de acuerdo quién va a ser el administrador, desde ahí empieza el primer conflicto, ¿verdad? Pero bueno, de repente alguno tiene la capacidad innata de administrar más que el otro, ¿verdad? Así que eso es de colaboración, o si no, los dos, si hay algún cierto temor, o entonces los dos que pueden ser los administradores. Sí, y esa escritura pública forma parte de toda la documentación que se acompaña a la hora de celebrar el matrimonio y se lleva también al registro público. O sea, eso queda registrado también, igual que el matrimonio queda registrado. Sí. Qué bien. ¿Y qué pasa si uno de los contrayentes es menor de edad? ¿Pueden hacer esas capitulaciones matrimoniales? Sí, claro, cuando un menor de edad que tenga 18 años, ¿verdad? Si tiene 18 años, por ejemplo, él puede celebrar capitulaciones matrimoniales, pero con sus representantes legales, que en su caso, su madre o su padre. Debe existir su madre o su padre con sus tutores. Ujú. Ahora, ¿qué sucede si una pareja se casa y no hace las capitulaciones? Porque eso estamos hablando de una escritura, estamos hablando de un costo de matrimonio también sale alto, ¿verdad? Pero después se sienten y dicen, miren, mejor hagamos pues un régimen de bienes. ¿Qué les aconsejarían ustedes? Si no han celebrado capitulaciones Ajá. matrimoniales, si no lo hicieron a la hora de que contrajeron matrimonio, perfectamente lo pueden hacer después. O sea, no es que porque no se hizo, ya no se va a hacer. Igual, cuando se celebran capitulaciones matrimoniales, no es una camisa de fuerza. Ese régimen lo pueden modificar en cualquier tiempo, siempre que ambos cónyuges pues estén de acuerdo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿qué sucede cuando hay una disolución del matrimonio? Que sabemos que no es la finalidad, pero a veces se da de que la pareja decide no continuar con su matrimonio y deciden disolverlo, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces con el régimen de bienes según el tipo que ellos hayan implementado? Bueno, en la generalidad, aquí no se celebran capitulaciones matrimoniales. Es rara la pareja que elabora una capitulación matrimonial, pero en la actualidad, cuando se disuelve el vínculo matrimonial, uno de los efectos, ¿verdad? Pues si, como le dije anteriormente en uno de los ejemplos, si mi esposo compró la casa y nos divorciamos, la casa continúa siendo de mi esposo, ¿verdad? Es la separación de bienes. Uh-huh. La única ley que hay un artículo es en la ley de equidad de género, ¿verdad? Donde habla que el 50% de los bienes adquiridos
pero a través de instituciones gubernamentales, como por ejemplo podríamos decir INJUPEN, INPREMA. Entonces ahí habla que el 50% es de cada uno de los cónyuges, pero tampoco se aplica. Qué terrible. Bueno, ¿qué sucede cuando usted está en un régimen, tal vez de bienes, comunidad de bienes, y uno de los cónyuges adquiere una tarjeta de crédito, no la puede pagar? Entonces, ¿qué sucede, digamos, cuando están persiguiendo a la persona, le están persiguiendo sus bienes para que cumpla la obligación que tiene? ¿Qué sucede con el otro cónyuge, con los bienes del otro cónyuge? Bueno, el código habla, ¿verdad? Y el artículo 74 sobre la responsabilidad civil, en que por hechos ilícitos de un cónyuge no obliga al otro cónyuge a que él se haga responsable de esa responsabilidad. Como usted manifestó, si lo andan requiriendo, notificando, citando para que haga efectivo el pago de su tarjeta de crédito, el otro cónyuge no está obligado, ¿verdad?, con sus bienes a cumplir con esa obligación que él tiene. Es que yo creo que eso sí tenemos que como aclararlo bien, porque ese es el mayor temor cuando dicen, no, si nos casamos en comunidad de bienes o en sociedades gananciales y vos te comprometes a cosas que yo no estoy de acuerdo y me tocan lo mío, siempre hay como un resquemor, o que mis padres me dejaron esta herencia y entonces siempre hay como un resquemor, ¿verdad?, hacia la otra persona de que no le vaya a afectar los bienes que tiene, pues, a favor de uno o el otro. Sí. Entonces, ahora bien, pero si las obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges fueron para el sostenimiento de la familia, allí sí, para el pago de esas deudas responden los bienes de ambos. Sí, sí. Según el artículo 73 también del Código de Familia. Sí, habla que habla de los bienes comunes, y si no ajustan esos bienes comunes, leamos lo que sigue ahí también, porque ahí habla de los bienes personales, creo. ¿De las deudas anteriores al matrimonio? No, del que usted estaba leyendo, del artículo que usted estaba leyendo. Sí, el 73, de las obligaciones que contraiga cualquiera de los cónyuges para el sostenimiento de la familia, responderán los bienes comunes, y si estos fueren insuficientes, los bienes propios de cada uno de ellos. Porque esto es en función del mantenimiento de la familia. O sea, ya es una función social. Ahora les voy a hacer la pregunta que muchas mujeres me van a agradecer, definitivamente. La que quieren escuchar, ¿verdad? ¿A quién le corresponde el menaje de la casa? Es el menaje de la casa. Aquí habla el artículo 72, ¿verdad? Que el menaje de la casa corresponde exclusivamente a la mujer, ¿verdad? Entonces también hablamos qué son el menaje de casa, porque en este artículo solo dice que corresponde exclusivamente a la mujer, pero no lo especifica, ¿verdad? Solo habla que corresponde el menaje a la mujer, pero tenemos que ser claros también que es todo lo que está en la casa, los muebles, las camas, la refrigeradora, la estufa, todo lo que sirva, ¿verdad?, a los hijos o a la persona que quede, a la mujer que quede en la casa con sus hijos, para que ellos estén bien, y como han estado siempre estuvieron en el matrimonio con la señora con su esposo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el esposo tiene colecciones de artísticas, como ser cuadros, y si él las adquirió, esas son de él, ¿verdad? Esas ya no son de ella. O también podríamos los libros de él, medallas, armas, instrumentos de arte y de oficio que le sirvan a él para su trabajo, ¿verdad? Las joyas, ¿verdad? Su ropa de vestir, eso se lo tiene que llevar. Bueno, pongan ojo. Sí, eso lo podemos, está establecido en el artículo 608 del Código Civil, ¿verdad? Claro que sí, y sí me gustaría que abrieran las líneas telefónicas para empezar a escuchar cualquier consulta que usted tenga, aprovechando que tenemos un panel de lujo, que tenemos a dos magistradas con mucha experiencia en la materia de familia para poder entonces evacuar las consultas que ustedes tengan, ¿verdad? Así que vamos a seguir hablando, pero yo sé que este tema es muy importante porque cada vez que tocamos familia, siempre la mujer dice, ¿cómo estoy yo? ¿Qué me toca? Por lo general la mujer hondureña se siente un poco de desventaja a veces
porque a veces es la que le toca quedar en la casa con los hijos. Entonces, por eso estamos tocando este tema, porque sabemos que esto va a aclarar muchas dudas, no solo a la mujer, sino que también pues al hombre. Y hablando de la responsabilidad civil, ¿qué pasa cuando una persona se cansa y tal vez uno de los cónyuges viene bien endeudado? Bueno, en ese caso, como son deudas anteriores al matrimonio, entonces los bienes que responden por esas deudas son los propios de la persona que contrajo las deudas. No le pueden tocar sus bienes al otro cónyuge. Claro que sí. Es bueno pues establecer esto, ¿verdad? Ya hablamos de los hechos ilícitos, ¿verdad? Que no Sí. le correspondería en el cónyuge inocente, pues, esta situación. Y esta también, esta iniciativa de ley que hay de que sobre lo de la celebración de las capitulaciones matrimoniales, la realidad que a quien favorece es a la mujer que está trabajando en la casa, que aunque esté ella en casa, no es que haga nada. Es un trabajo arduo estar en la casa. Claro. Entonces que sí. para ella es favorable porque claro, ella está en la casa, ella no puede estar viniendo a ir a comprar una casa porque no es sujeta a crédito, ¿verdad? Porque ella labora dentro de su casa. Y es el trabajo que a veces no, No se tiene un reconoce. sueldo, Así es. pero el trabajo es De 24 horas. 365 días del año. Así es. Tenemos una consulta. Buenas noches. Ay, bueno, sentimos mucho, parece que se cortó la llamada, pero vuélvanos a llamar, que realmente nos interesa saber cuál es su duda para poderla evacuar, ¿verdad? Vamos a seguir hablando mientras la persona vuelve a llamar o los televidentes se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Como usted hablaba, esto no es una camisa de fuerza, las capitulaciones, porque hay gente que va a decir, no, yo no hago eso porque yo no sé cómo me va a salir esto, no sé cómo me va a salir la otra, mejor espero un ratito, o le da como cierto temor, pero como hablábamos, no es una camisa de fuerza. Me gustaría saber cuándo se puede terminar estas regímenes de bienes. Sí, bueno, todos los regímenes lógicamente terminan cuando finaliza el matrimonio, ¿verdad? O sea, a la hora de que hay una disolución del vínculo matrimonial. También se puede solicitar una separación de bienes en el caso de que el régimen que esté imperando en ese momento sea el de comunidad de bienes. Aunque no haya una disolución del matrimonio, se puede pedir una separación de bienes. Ya no quieren continuar en comunidad y entonces lo pueden solicitar. Claro que sí. Y tenemos una tercera, pero vamos a evacuar ahorita una consulta. ¿Aló? Espérame, que voy a llamar ahí. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, sí. Aló, buenas noches. Le escuchamos, buenas noches. Sí, primero quiero felicitar pues a las magistradas por el programa y a la presentadora, ¿verdad? Yo Gracias. quisiera que entiendo que se acaba de modificar el Código de Familia, ¿verdad? Ujú. Bueno, 2003. ¿Hay nuevas causales de divorcio? No. sé si me podrían decir algo. No, en lo que refiere a lo de las causales de divorcio no ha habido ninguna reforma en lo que respecta a las causales de divorcio, si se ha agregado otra, no se ha agregado ninguna. Bueno, buena pregunta. Claro que sí. Sigamos entonces, magistrada. Sí, y bueno, también la comunidad de bienes puede terminar, según el artículo 77, por ser condenado en sentencia judicial firme alguno de los cónyuges por delito cometido en contra del otro. Entonces ahí también el régimen automáticamente finaliza. Ampliemos un poquito ese tercero, ¿verdad? Con un ejemplo sencillo. Bien, uno de los cónyuges comete un delito, pero debe ser en contra del otro cónyuge, no cualquier delito en contra de otra persona, sino que puede ser de amenazas a muerte o lesiones o cualquier otro delito en contra de su cónyuge, y en el momento en el que hay una sentencia judicial que determina que esa persona es culpable, es responsable de ese delito, entonces ahí ya con una sentencia firme termina el régimen económico que ellos tenían en común. Así es. Tenemos otra consulta. Buenas noches. Buenas noches.
Díganos. Fíjese que yo quiero hacer una consulta respecto, por ejemplo, a los esposos que se van para Estados Unidos. Y allá se casan estando sin divorciarse con la esposa que dejan aquí en Honduras. Luego se convierten en ciudadanos, se divorcian y bueno, están allá, vienen a Honduras, no le dicen la verdad a la esposa, pero la gente comienza a sospechar porque si le proponen a la esposa que se vaya ilegal, siendo ellos ciudadanos. Entonces, en este caso, pero ya cuando el asunto se agrava y ya hay un abandono, no una separación de común acuerdo, sino un abandono de ya no seguir ayudando a la esposa, ya o sea, hacerse de otra pareja, entonces, en ese caso, y aparte de eso, le niega el divorcio a la esposa. ¿Qué puede hacer una esposa en ese caso desde aquí de Honduras? Gracias por su consulta. Este es un caso muy común y muchas veces nos han preguntado sobre esa situación. Sí, bueno, en ese caso, si la persona se casó aquí en Honduras y no disolvió su matrimonio, sigue casada. Si él en otro país contrajo matrimonio, lo tuvo que haber hecho de una forma ilegal. Por ejemplo, cuando un extranjero viene a casarse aquí a Honduras, se le exige una constancia de soltería, de que él no está casado en su país o en ningún otro país. En otros países también tienen la obligación de exigir esa constancia. Si él consiguió esa constancia de alguna forma fraudulenta para contraer matrimonio allá por una segunda vez sin disolver el anterior, está incurriendo en bigamia, porque está casado a la vez con dos personas. Pero el matrimonio que persiste y subsiste es el primero, que es el que se estableció aquí en Honduras. La persona que está casada aquí en Honduras perfectamente puede reclamar sus derechos aquí y en cualquier parte. Derechos patrimoniales, pensión alimenticia, etc. Ahora, si ya se divorciaron, pues entonces allí ya el vínculo dejó de existir y prácticamente la obligación que quedaría con esta persona sería sobre los hijos menores de edad, si es que existieran. Tenemos otra consulta. ¿Aló? ¿Sí? Buenas noches. ¿Aló? ¿Le escuchamos? Sí, fíjense que yo que estoy hablando aquí de San Lorenzo, ¿vale? Sí. Saludos a los de San Lorenzo. Díganos. Yo no soy casada, pero hay hay bienes ahí recaudados, o sea, durante 25 años que tenemos ya de estar juntos. Pero es que yo me quiere que me vaya de la casa y no me quiere dar nada. ¿Y la casa a nombre de quién está? Tenemos 5 hijos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, usted podría solicitar al juzgado de familia que le reconozcan su unión como una unión de hecho. Si se la reconocen, le van a reconocer desde que su unión empezó. Si empezó desde hace 20 años, desde esa fecha se la van a reconocer. Y ha tenido todos sus hijos, ¿verdad? Se los van a reconocer como dentro de la unión de hecho. A nivel patrimonial, me gustaría que le aclarara la posición que tiene. La ventaja de que a usted... Yo tengo 25. Bueno, 20, 25 años. La ventaja de que el juzgado le reconozca a usted esa unión de hecho es que todos los bienes habidos dentro de esos 25 años, todos los bienes van a ser repartidos en partes iguales. O sea, porque el régimen económico que prevalece en una unión de hecho legalizada es la de comunidad de bienes. Entonces allí usted tendría derecho al 50% de todos los bienes que hubieron durante su matrimonio, durante su unión, con él. Porque la unión de hecho legalizada surte los mismos efectos de un matrimonio. La diferencia es que el matrimonio tiene validez desde el momento en que se contrae y para el futuro. En cambio, la unión de hecho tiene un efecto retroactivo, se le reconoce la unión desde el día en que inició. Ahora, la unión de hecho tiene la particularidad que debe la persona haber estado en unión solo con una persona.
sea, si digamos un señor, un caballero ha tenido una unión de hecho con 2 o 3 personas a la vez, entonces el juzgado no les va a poder reconocer a ninguna. O sea, la unión de hecho, para que la ley la reconozca, debe ser singular, o sea, solamente con una persona. Así es. Tenemos otra consulta. Buenas noches. ¿Aló? ¿No? Buenas noches, ¿le Aló, escuchamos? buenas noches. ¿Sí? ¿No? Le escuchamos. Quería hacer una consulta. Díganos. Mire, yo estoy casado con mi esposa. Ella me embargó mi salario. Pero ella no cumple porque fue un embargo por alimentos. Y ella no cumple en la casa con alimentos de los hijos. Ya me salió el primero con la nene. O sea que ella, Yo, el ¿qué puedo hacer en embargo, este caso? el dinero lo Ya utiliza en otras la cosas. corte, ¿Usted considera Sí, que lo que ella sí. recibe lo ocupa en otras cosas, no para sus hijos? así es. En esa situación, usted puede con su apoderado legal, Yo quiero averiguar. Dígame. sí, usted en esa situación puede acudir con su abogado, ¿verdad? Acudir al juzgado y hacer una manifestación en donde se manifieste la situación que usted ahora está expresando, de que el dinero que se le deduce por el embargo no está siendo utilizado para lo que es el fin de ese embargo, que es para suplir las necesidades de sus hijos. ¿Tienen hijos con la señora? ¿O es su esposa? Sí. Es Sí, la esposo. esposa. Sí, bueno, en esa situación y solicitar también que se haga una evaluación, ¿verdad?, socioeconómica con la trabajadora social para que se investigue esa situación. Y así, entonces el juez va a hacer esa valoración y entonces si en efecto no está siendo utilizado ese dinero, van a llamar al orden a la señora ahí en el juzgado, porque ella tiene que usar ese dinero para lo que ocupan los menores, ¿verdad? También hay una figura nueva en el Código Procesal Civil, que es la figura de la prodigalidad. La demanda por prodigalidad se solicita cuando el cónyuge que está administrando los bienes del hogar los está despilfarrando o les está dando otro fin que no es el del sostenimiento familiar. Entonces, si eso se llega a comprobar, se le quita la administración de esos bienes y se le da a otra persona que sí pueda entonces darle el adecuado fin que tienen esos bienes o ese dinero también. Claro que sí. Me quedé con la sensación de la pregunta anterior de la señora que nos habló de San Lorenzo. Me quedé con una sensación de como ampliar un poquito más la respuesta para ella, ¿verdad? Porque de repente hay factores, esa persona está casada legalmente con otra, vive con ella. Hay muchos factores que tendría que verse. Habría también que ver si no está sufriendo algún tipo de violencia, pues hay muchos elementos. Me gustaría pues que se comunicara pues con nosotros al correo fabiolarosa70@yahoo.com para poderle ampliar la respuesta según el caso que ella tiene, ¿verdad? Porque sí me quedé con la sensación de que sigamos ampliándole para ella lo que ella consultó, porque usted nos hablaba de que tiene que estar con una sola persona, sí, pero de repente es hacerle ver, puede que sea, no sabemos cómo es el esposo, cómo es el hombre, puede ser que
que vaya de vez en cuando a otros lugares, pero que esté establecida con ella, o que tenga hogares, que es algo ya diferente, con otras mujeres, hijos con otras mujeres al mismo tiempo que los tiene con ella, o que esté casado con una, pero que tenga con otra. Entonces, hay varios factores que se tienen que considerar, pero por favor escríbanos ese correo para ver de qué manera, viendo su caso específico, le podemos ayudar aquí con el Consejo de las Magistradas también. Y ¿verdad? también ella puede acudir a la Universidad Católica que le queda cerca a ella en Choluteca, que existe la Facultad de Derecho y hay un consultorio jurídico gratuito. Claro ¿verdad? que sí, Ahí muy no le buena van opción. a cobrar, ¿verdad? Y usted puede acudir a los estudiantes de último año que hacen su práctica procesal y son muchachos muy responsables los de esa universidad Y a los nivel de de, todas las demás. a nivel de corte, ¿quién cree ustedes que le podría ayudar en cuanto consulta a ella, en cuanto a que ella exprese su caso? Porque ustedes tienen, creo que hay una oficina que ayuda a las mujeres. Sí, bueno, ahorita la tenemos esa oficina únicamente aquí en Tegucigalpa, y es el Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres, CAPRODEN. Y queríamos también hacer el anuncio para el conocimiento del público en general. Esta oficina está ubicada en el barrio Concepción de Comayagüela, 2 cuadras del mercado Mamachepa, frente a la terminal de transportes Flores y Maribel. Es un edificio donde antes estuvieron también los juzgados de lo civil en un tiempo, y ahora se ha convertido pues en un centro especial para recibir a las mujeres que sufren violencia doméstica o cualquier otro problema. Ahí se les da atención, asistencia técnica, asistencia jurídica, también se les da asistencia psicológica, también se les da servicios médicos, medicina legal, medicina forense, acompañamiento, terapias, y es un proyecto piloto que pretende extenderse al resto del país. Y precisamente para promocionar estos servicios se va a tener una feria de la salud que se va a llevar a cabo el 23 de abril. El 23 de abril, ahí en el centro. Todas las mujeres están cordialmente invitadas, van a haber servicios de salud gratuitos, exámenes ginecológicos, mamografías, exámenes de sangre, y también cuestiones que tienen que ver con salud bucal, odontólogos y muchos servicios de salud en forma gratuita, citologías, para que las mujeres puedan ir y puedan conocer el centro y aprovechar, ¿verdad?, esta feria que ya se hizo en San Pedro Sula y que ahorita en abril se va a realizar aquí en Tegucigalpa. Entonces Excelente. Están cordialmente invitadas también. Muy excelente, y felicitamos realmente a la Corte por ese acercamiento que está haciendo con el pueblo hondureño. Tenemos otra consulta. Buenas noches. ¿Aló? Aló, sí, buenas noches. Díganos. Sí, quería hacer la siguiente consulta. Para una persona que se le reconoció su unión de hecho por medio del juzgado, ¿Sí? para efectos de herencia, ¿cuál es la porción conyugal que le corresponde a ella recibir? Si uno de los cónyuges llega a morir, me imagino que se refiere a usted, ¿verdad? Entonces a la hora de heredar es exactamente el mismo efecto de un matrimonio. O sea, lo que le corresponde al cónyuge es 1/4 parte de los bienes. A eso se le llama la cuarta conyugal. Y el resto, las otras 3/4 partes, es para repartirla entre los hijos. Ahora, esta cuarta conyugal únicamente se aplica, valga la aclaración, cuando el cónyuge sobreviviente, o sea, el esposo que quedó o la esposa que quedó viva o vivo, no tiene bienes. Si ese esposo o esposa que queda viva, o sea, sobreviviente, tiene más bienes que suman más de la porción de la cuarta conyugal, entonces no le corresponde la cuarta conyugal. Solamente es cuando no tiene ningún bien, o los bienes que tiene
no ascienden a la cantidad que le tocaría con esa cuarta conyugal. Es importante. ¿Cómo quedaría entonces lo que establece el artículo 55 del Código de Familia? Que dice que el régimen económico, en un reconocimiento de hechos, los bienes se reparten de... Es que me está hablando de una unión de hecho legalmente reconocida. Exactamente, así es. Bueno, en la Una unión de sí. reconocida por el juzgado. Si no se celebraron capitulaciones, porque también en la unión de hechos se pueden celebrar capitulaciones, el régimen supletorio es el de comunidad de bienes. Allí sí, todos los bienes son repartidos en partes iguales, el 50% para cada uno de los cónyuges. Y si es legalmente reconocida, sí le tocaría la mitad de los bienes a la persona que... Al cónyuge sobreviviente. Al cónyuge sobreviviente, sí. Según el numeral 4, en caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber común y adjudicación de los bienes, al igual que en este caso el numeral anterior. Sí, en el caso de que la relación fue reconocida por un juzgado y no hay capitulaciones matrimoniales, entonces los bienes se reparten en partes iguales. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Entonces, para efectos de herencia, al cónyuge sobreviviente le corresponderían el 50% de los bienes. El 50% y el otro 50% le correspondería a los hijos. O sea que, Muchas como gracias. usted ve, las personas que están con unión de hecho reconocida están incluso más protegidas que las personas que están dentro del régimen del matrimonio. Les recordamos a los televidentes que el teléfono, claro, que aparece en la pantalla es para mensajitos, para evacuar las consultas que usted tenga a nivel de mensajitos, pero las llamadas es el teléfono pues que tenemos aquí en el estudio, que es un teléfono Hondutel, ¿verdad? Para que sepan cómo usarlo, ¿verdad? Porque en el celular no podemos ponerlo en el speaker para que todos oigan la consulta, así que aquí solo recibimos mensajitos y en el otro teléfono Hondutel recibimos lo que son ya preguntas en el set, ¿verdad? Les agradecemos a todos los televidentes por el apoyo continuo pues a este programa y les recordamos que estamos evacuando todas las consultas en cuanto a derecho de familia, ¿verdad? Estamos hablando acerca de los bienes y me gustó eso porque esa es una pregunta que siempre hacen. La mujer da como por sentado, bueno, a mí me toca la cuarta conyugal, dice, y me toca y se cierran, pero no saben las condiciones que habla pues lo que es la ley, porque habla de la congrua existencia. Entonces, si una persona, si tal vez la mujer es más solvente de lo que deja el esposo, ¿verdad? Lo que le correspondería por la cuarta, pues ya tenemos aquí la respuesta, ¿verdad? Y también me gustaría que aclaráramos, en caso de que un cónyuge muere, no deja testamento y hay hijos menores, o deja testamento y descubre algunos hijos menores, o sea, no los deja protegidos, entonces la mujer puede reclamar los alimentos para esos niños, ¿verdad? Que se modifique el testamento por causa de las asignaciones forzosas. Así es. Bueno, seguimos evacuando todas las que son consultas. En cuanto al régimen económico dentro del matrimonio, es importante que también hablemos lo que es el patrimonio familiar, que sepan pues que tenemos también ese mecanismo de protección a lo que es la familia, lo que es el patrimonio familiar. Sí, el patrimonio familiar, bueno, tenemos un conceptito en el artículo 82 que nos dice que es una institución jurídico-social por medio de la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Dice uno o más bienes. Ahora, la condición para que se pueda esos bienes determinar como patrimonio familiar es que no pasen, su valoración no pase de la cantidad de 1 millón de lempiras. Entonces, pueden ser 2 bienes que valgan $500,000 cada uno, o un bien que valga 800,000 lempiras, o hasta 1 millón de lempiras. O sea que para el patrimonio familiar hay un techo, hay un límite de valor de lo que es el inmueble o la vivienda. Y es precisamente para destino
y uso de la familia. Así es, tenemos Pero antes de decir los televidentes, pero ya ahora los bienes ya no solo valen hasta 1 millón, pero hay salvedad en el artículo 86, donde dice que la referida cantidad será ajustada por el juez o la jueza competente con base al índice de la inflación vigente, ¿verdad? O sea que no queda en el millón, sino que dependiendo cómo está la inflación, entonces ahí vamos. Sí, porque una casa ahora por 1,5 millones, una casa en una zona media, 1,5 millones es lo menos que le cuesta. Exactamente. Entonces, qué bueno que hacemos esa aclaración. Y vamos a contestar algunas consultas que nos están haciendo vía mensajito. Dice, yo quiero saber, dice, si puedo embargar al papá de mi hija, él está casado. Me imagino que con otra. Esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. O sea, ella quiere saber si puede embargar al papá de su hija porque él está casado, Sí. me imagino que con otra persona. Claro, ella, si la niña está reconocida legalmente, tiene el apellido del padre, claro que puede acudir, ¿verdad?, a presentar una demanda de alimentos y embargarle. Ok, claro que sí. Tenemos muchos mensajitos felicitándolas a ustedes, pero lo visto tienen muchos amigos a nivel nacional, ¿verdad? Buenas noches, dice, tengo una consulta, estoy en unión libre hace 8 años, pero no tenemos hijos, pero él tiene hijo de otra relación, ¿tengo derecho a la herencia? No están casados, no tiene derecho a herencia, pero si ella legaliza la unión de hecho, puede optar a tener derecho a una herencia. Pero vamos a ver si la otra persona con quien tuvo hijos, todavía él mantiene un vínculo con esa persona. Es que es un análisis que se debe hacer de esos dos casos, ¿verdad? Dice, hola abogada, me casé en Estados Unidos, me mandaron a pedir el perdón, aquí resulta que mi esposo ya tiene otra mujer y una hija, ¿qué derechos tengo yo como esposa? Me da la impresión que ella se fue a los Estados o algo así y que regresar ya su esposo tenía... Pero si sigue casada, mientras no se disuelve el vínculo matrimonial, tiene todos los derechos como esposa, derecho a alimentos, derecho a vivienda, derecho... los derechos, deberes y derechos que nacen del matrimonio que están establecidos en la ley. ¿Cómo se atreven, verdad, a contraer matrimonio? Y porque están a expensas que se les denuncie por bigamia. Sí. Así es. Y como ustedes ven, según los mensajitos, es algo que se está dando, ¿verdad? Dice, yo estoy casada legal y no tengo hijos, tengo derecho a los bienes al morir de mi cónyuge, soy de Catacamas. Claro que sí, ella es cónyuge y tiene derecho a los bienes de su esposo. A la cuarta conyugal. Sí, claro. Tenemos una consulta. Aló, le escuchamos. Hola. Hola, hola, díganos. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Le escuchamos. Fíjese que tengo una consulta. Y lo mío es lo siguiente. Me separé con mi esposo, que en este mes estuviéramos cumpliendo 13 años de casados. Pero resulta ser que él ha sido reincidente en el matrimonio con sus problemas de infidelidad. Y ahorita estamos, pues ya inicié el proceso de divorcio. Yo tomé la iniciativa y resulta ser que se estaba negando ya últimamente a ayudarme económicamente con el cuidado de los niños y la manutención. En el tiempo que duraba que saliera eso del divorcio, se hizo un embargo precautorio, creo que le llama, sí, para que se me estuviera ayudando. Me lo autorizaron. Por 3 niños solamente me dieron un 45% del salario del joven. Y esto que él ahora asume que con ese 45% yo debo de cargar con los gastos de educación, de leche, porque hay un bebé de 6 meses, gastos públicos, alimentación, vestuario. Y mis hijos van una vez a la semana a la casa donde él está viviendo
y siempre está diciendo de que pues tengo que mandarle todo, hasta la leche del bebé de 6 meses y pañales y toallitas, porque con ese dinero, esos son exactamente 5.000 lempiras. Y entonces de todo eso yo tengo que comprar todas las cosas, y el día que los niños se vayan a la casa de él, pues que lleve el bebé la leche, los pañales y todo lo demás. Entonces mi consulta es, ¿puedo realmente yo, no sé, o el abogado puede hacer algo para que se dé un poco más? O realmente si es una demanda de alimentos, debería de ser para cubrir alimentos, porque otra cosa importante, actualmente me encuentro sin laborar. Ya terminé de laborar en diciembre y llevo 3 meses ya prácticamente estando en casa, y ha sido una situación bien dura en la cual yo he tenido que asumir y ver la forma de cómo mis hijos pues no perezcan y no tengan, que no baje la calidad de vida de ellos, pues. Pero él no me está ayudando en esta parte. Sí, o sea que la pensión que usted tiene siente que no es suficiente. Ahora usted tiene que tener algo en claro. Los alimentos se dan proporcionales a los ingresos del que los debe y a las necesidades del que los recibe. Sabemos que sus necesidades son muchas, pero hay que tener en cuenta también cuántos son los ingresos de él. Si él en realidad ha tenido un incremento en sus ingresos, perfectamente le puede aumentar a usted la pensión. Usted puede solicitar ese incremento. Si el ingreso de él es el mismo, usted tal vez podría pedir que le incrementen hasta el 50% del sueldo de él, porque ese es el techo, o sea, no se puede pasar del 50%. Como usted dice que tiene el 45%, pues entonces podría solicitar que le den el 50%. Y si él ha tenido un incremento salarial, entonces usted puede pedir que en base a ese incremento también le aumenten hasta llegar al 50%. Ahora, eso es en base a un salario, pero él puede tener algún otro bien también, del que usted pueda disponer para los alimentos de sus hijos. Por ejemplo, una cuenta de ahorros, o por ejemplo, un vehículo, o un terreno, o cualquier otro bien que sea susceptible de embargo, y provocar en él, ¿verdad?, que haya un mayor aporte para los alimentos de sus hijos. Claro que sí. Tenemos otra consulta a nivel de mensajito. Dice: Dios les bendiga, mi esposo falleció hace 10 años y no fui a dar parte al registro. Hoy quiero resolver algunos problemas. ¿Qué puedo hacer? ¿No dio parte al registro de qué? De que había fallecido el esposo. Eso tendría que ir a hacer un trámite al Registro Nacional de las Personas, tendría que llevar testigos, pues habría que ver si él murió en un hospital o si murió en casa. Todo eso hay requisitos diferentes según el caso, pero tendría que ser ante el Registro Nacional de las Personas que usted tendría que ir y llevar lo que le solicitan para que esa persona sea declarada pues muerta. Tendría que llevar la cédula de él, que ahí se la retienen, y pues después proceder. Si la persona tenía bienes, entonces ya usted puede declararse como heredera, ¿verdad?, de esa situación, pero sí tiene que arreglar esa situación de su esposo, porque civilmente él todavía aparece como una persona viva y ya no lo es. Nos están diciendo que el tiempo se nos está acabando, ¿verdad? Tenemos muchos mensajitos todavía pendientes de contestar. Los vamos a tratar de contestar a través de la página Consejo Legal, que está en Facebook. Quisiera agradecerles, abogadas, magistradas, el hecho de estar compartiendo sus conocimientos con nosotros. Quisiera agradecerle a la Escuela Judicial por el apoyo que siempre le da al pueblo hondureño, enviando capacitadores del nivel de ustedes acá al programa para poder instruir al pueblo en cuanto a los derechos que tiene y cómo hacerlo valer y dónde hacerlo valer. Este tema ha sido muy interesante, espero que haya despejado muchas dudas en cuanto a lo que es el patrimonio, en cuanto son los bienes dentro del matrimonio. Así que tengan todos muy buenas noches y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la Muchas gracias a invitación. usted. Gracias. Buenas noches.